José María Gallego. Hola desde Zaragoza, Aragón, España. Hoy os traemos la historia del segundo sitio de la ciudad de Zaragoza, sitiada por los franceses y que seguro no os va a dejar indiferentes. Si no conocéis la historia, tenéis que conocerla porque ninguna ciudad del mundo hizo lo que hizo Zaragoza. ¿Dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. TV, bueno, el canal de la TV, el canal de La Latina, segundo sitio de Zaragoza, dentro vídeo. ¿Qué ocurrió en el primer sitio de Zaragoza? El primer sitio acabó con una victoria de los defensores de Zaragoza. La noche del 13 al 14 de agosto, los sitiadores franceses finalmente abandonan la ciudad, pero no simplemente la abandonan, sino que también vuelan el puente de madera que habían construido sobre el río Ebro, vuelan también el monasterio renacentista de Santa Engracia y queman, incendian el convento de San Francisco. Se puede ver en estas acciones cierto rencor, cierto odio hacia Zaragoza. El ejército imperial francés no es derrotado simplemente por esa pequeña parte del ejército español que defiende Zaragoza, pero sobre todo por la ciudadanía, por los defensores, por los pobladores de Zaragoza, que son los que realmente hicieron posible expulsar en esa ocasión al invasor francés. ¿Cómo fue el número de bajas en este sitio de Zaragoza, en el primer sitio? Por parte del ejército francés se sufrieron entre 3.000 y 4.000 bajas. Y también a la hora de retirarse se dejaron unas 50 piezas de artillería que no se pudieron llevar consigo. Por el lado de Zaragoza se sufrieron unas 2.000 bajas, pero sobre todo se sufrió innumerables destrozos en la ciudad que quedó prácticamente destruida y que sería muy difícil recomponerla porque el segundo sitio iba a ser en escaso tiempo. ¿Y cómo es el contexto del momento? Una vez que las fuerzas francesas abandonan Zaragoza, lo primero que hacen es reparar las defensas dañadas. Esto se realiza al mando del coronel Sangenís. Después, un grupo de fuerzas, encabezadas y mandadas por el hermano de Palafox, persigue a los franceses hasta Navarra, donde se unen juntas regionales en el hostigamiento y de persecución a los franceses. Vamos, que no les dan tregua. Sí, los franceses están escapando, pues hay que perseguirlos hasta donde se pueda. Y ya en Zaragoza hay que trabajar la situación higiénica, ya que después de un sitio aparecen las epidemias. En Zaragoza tenemos una epidemia de tifus, la cual no se consiguió parar, un brote, y mueren muchos zaragozanos, entre ellos Jorge Ibor. Ese lo conocemos del primer sitio. Eso es, el tío Jorge, ese zaragozano de alpargata y cachirulo que alentó y animó a sus paisanos a levantarse contra los franceses. O sea, el enemigo no es solo el francés, sino también las epidemias y las enfermedades. Eso es. Mira lo que pone aquí en la fuente. Sí. Lo puedes leer, ¿qué pone? Por la Virgen del Pilar, vencer o morir. Pues esta es la frase que se va a usar en el segundo sitio que se va a enfrentar Zaragoza. Los zaragozanos simplemente se van a encomendar a la Virgen del Pilar y su lema va a ser o vencer o morir. En aquel entonces todo el mundo sabía que los franceses volverían, ¿no? Así es, el ejército francés es derrotado en la batalla de Bailén por tropas españolas. Las sucesivas retiradas en la península ibérica hacen que Napoleón Bonaparte tenga que venir personalmente a España, y no viene solo, viene junto a más de 250.000 soldados. Pero eso es un ejército gigantesco, ¿no? Así es, el ejército español, inferior en número, fue rechazado y derrotado en las batallas de Espinosa y de Tudela. Napoleón se dirige a Madrid y al cargo del frente del Ebro tenemos al mariscal Lannes. Entiendo que lo veríamos en Zaragoza. Sí, va a ser un protagonista de los sitios de Zaragoza. Bueno, estamos aquí hablando del segundo sitio, pero si no has visto la historia que contamos del primer sitio, te dejo el vídeo por aquí, donde os contamos todo lo que sucedió en el primer sitio. Algo simplemente heroico y que no tiene palabras. Un videazo importantísimo para comprender los sitios en su totalidad. Sí. Y también es importante la suscripción. Claro, porque así en futuro verás cositas. Claro. Tú te suscribes, yo me suscribo, todos suscritos, todos felices. ¿Continuamos o qué? Sí, por favor. Pues venga. ¿Con qué fuerzas cuenta el ejército francés para este segundo sitio de Zaragoza? El ejército francés no escatima en medios. Es muy consciente de la importancia estratégica de la plaza de Zaragoza, por lo tanto se tienen que hacer con la ciudad.
Además, otro factor es el impacto moral negativo que había tenido en las tropas francesas el primer sitio de Zaragoza, ya que Zaragoza se había convertido en un símbolo de la resistencia nacional española contra el francés. Y eso había que borrarlo de la mente de los soldados franceses, en esta ocasión ocupando Zaragoza. O sea, tenían odio y rencor. Exactamente. El ejército que se acerca a Zaragoza está formado por 40.000 soldados de infantería, 3.500 de caballería, que es de lo mejor que tiene el ejército francés, y juntando a zapadores e ingenieros podríamos estar hablando de unas 50.000 personas al cargo del mariscal Lannes. Además, en esta ocasión, Francia contaría con el doble de artillería que en el primer sitio de Zaragoza. ¿Y por el lado defensor? Por un lado, la ciudad se fortifica y se mejoran las defensas de Zaragoza. El ejército español cuenta con 32.000 soldados regulares, de los que muchos de ellos son caballería. Cuenta con 160 piezas de artillería. Y a esto hay que sumar a los paisanos voluntarios que se unirían al ejército regular, llegando a una cantidad de unos 45.000 efectivos. A pesar de ser informado de la capitulación de Madrid, Palafox se niega a negociar la rendición. Y lo que dice Palafox es: después de muerto hablaremos. Entonces Así vemos que vamos a tener una dura y larga batalla. Esa es la posición de Zaragoza. ¿Cómo se presenta este comienzo del segundo sitio de la ciudad de Zaragoza? El segundo sitio comienza el 21 de diciembre de 1808. Los franceses realizaron para este segundo sitio trabajos mucho más exhaustivos y preparados. Dedicaron para los días siguientes la construcción de puentes sobre el río, con la intención de cercar la ciudad. Simultáneamente a esto, y en la más pura ortodoxia militar, construyen trincheras paralelamente a las defensas de Zaragoza. ¿Qué consiguen con esto? Pues que la ciudad de Zaragoza queda bloqueada y aislada. Y desde el interior de la ciudad, ¿cómo se ve todo? Pues ya desde el principio, en el interior de Zaragoza se propagan enfermedades debido al frío. Estamos hablando de invierno en Zaragoza y la carencia de alimentos frescos. Las enfermedades afectan tanto a los defensores como a los que atacan. Pero, ¿cuál es el problema? Que los defensores de Zaragoza están aislados y hacinados. Por lo tanto, la propagación de epidemias en Zaragoza es inevitable. Con el escenario que nos presentas, las previsiones no pueden ser muy halagüeñas, ¿no? Así es, tienen todo en su contra y van a luchar en una defensa heroica, igual que lo hicieron 700 españoles en el sitio de Viena, que te dejo el vídeo por aquí donde contamos esta historia. Simplemente impresionante. Muy buen vídeo de resistencia, sí, en ese caso el enemigo turco, el enemigo otomano. Y contando en Viena, en el lugar donde sucedió todo, como en este vídeo. Que si te está gustando y es de 10, suscríbete, que no te cuesta nada. Suscríbete, sí, porque lo que vas a ver en futuro en este canal es maravilloso. Increíble. Bueno, y finalmente comienza el asalto francés a Zaragoza. Exacto, en los días siguientes los franceses instalaron baterías en las afueras de la ciudad. Como anécdota, decir que el barrio zaragozano de La Bombarda recibe su nombre como memoria de estos episodios, ya que parte de la artillería se instaló en esa parte de la ciudad. El 28 de enero alcanzaron las posiciones avanzadas en un asalto general, pero estas posiciones serían muy difíciles de aumentar. Sería muy difícil que el ejército francés se acercara más a Zaragoza que entrara más en la ciudad de Zaragoza. Se basaba en combates meticulosos y complicados. Había que volar casa a casa. Lo mejor para comprender lo que pasaba aquí en Zaragoza es leer la carta que el mariscal Lannes envió a Napoleón y donde describía lo que aquí pasaba. Jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un asedio en cada calle, una mina bajo cada casa. Verse obligado a matar a tantos valientes, o mejor, a tantos furiosos, esto es terrible. La victoria da pena.
Poco a poco los franceses buscaban la manera de entrar y finalmente lo consiguieron, ¿no? Así es, la resistencia era férrea. Los defensores zaragozanos defendían la muralla de la ciudad prácticamente dando su vida. Si la muralla sufría algún destrozo, daño o agujero, se tapaba con lo primero que encontraban. Normalmente eran sacos de arena, pero cuando ya estos faltaban, se tapaba con lo que fuera, incluso con los cadáveres de los compatriotas que estaban luchando y habían muerto en la defensa de Zaragoza. Vaya, y por desgracia eso era abundante, ¿no? Así es. Entonces, finalmente, los franceses pudieron entrar en la muralla y entraron en Zaragoza. A estas alturas las tropas francesas ya han entrado en la ciudad, ¿no? Así es. Lo primero que se encontraban eran calles como esta, calles estrechas y llenas de barricadas. Y la lucha era en las calles y posteriormente era en las casas. Es decir, en una casa como esta se luchaba durante todo el día por mantener la casa y los franceses por conquistarla. Te voy a poner en situación. Por ejemplo, al principio del día, en la primera planta, podías tener el salón y la cocina defensores españoles y en las otras habitaciones franceses. Y durante todo el día se luchaba. Se hacía de todo, desde butrones en la pared para intentar atacar en la otra habitación, bajar por el tejado, entrar por las ventanas, valía todo. Era verdaderamente una lucha metro a metro, sala a sala y por supuesto casa a casa. Sí, sí, muchas veces cuando un defensor ya se cansaba, cogía la bayoneta y bayoneta en mano se lanzaba cuerpo a cuerpo hacia los franceses. Para los franceses este tipo de lucha y de resistencia era inusual y no entendían ni sabían lo que estaba pasando y no estaban acostumbrados a ello. La desesperación del defensor hacía que al final del día o diera muerte a alguien o la encontrara. Sí, sí. Si se conquistaba la primera planta, aún le quedaba la segunda planta, la tercera planta y eso podía durar días. Esto queda reflejado en el texto que voy a leer ahora, donde los franceses básicamente no entienden qué está pasando aquí en Zaragoza. Los generales franceses se llevaban las manos a la cabeza diciendo: esto no se parece a nada de lo que hemos visto. En los gloriosos anales del imperio se encuentran muchos partes como este. Hemos entrado en Spandau, mañana entraremos en Berlín. Lo que aún no se había escrito era lo siguiente: después de 2 días y 2 noches de combate, hemos tomado la casa número 1 de la calle Pavostre. Ignoramos cuándo se podrá tomar el número 2. Aquí, en la calle del Pozo, donde aún se conservan restos de lo que fue aquella dura resistencia, ¿qué ocurre? ¿Los franceses qué hacen? El mariscal Lannes decide un cambio de estrategia. Prohíbe totalmente el avance a descubierto y se decide por un uso masivo de minas y otros explosivos. Es la única manera de avanzar en Zaragoza. Explotar viviendas, explotar edificios, casas y entre las ruinas que se cree la batalla. El problema de esto es que de las ruinas siempre salen defensores de Zaragoza. Suben a los techos, buscan la retaguardia y el francés define esto como el mismísimo infierno. Y aquí veis, tenemos restos de cañones y de balas de lo que fue aquello que aún se conservan en el centro de Zaragoza, en la calle El Pozo. ¿Y qué más podemos comentar sobre las acciones de los defensores? Así es, los defensores de Zaragoza estaban compuestos por ejército español, por soldados profesionales y por gente de la ciudad y de alrededores. Por ejemplo, el 29 de enero los franceses atacan este monasterio y cae al día siguiente, a pesar de la defensa férrea de los voluntarios de Huesca. Y aquí hay que destacar la heroicidad del tío Garcés, un agricultor de Garrapinillos que junto con otros defensores se suben al campanario, a la torre del monasterio y lo mantienen durante varios días. Ese mismo día en el cual el tío Garcés está en la torre del monasterio junto a unos paisanos resistiendo, se produce un importante avance francés aquí en la calle Quemada. Durante ese avance, las campanas de la ciudad de Zaragoza empiezan a tocar de una manera muy fuerte, llamando a la lucha a todos los zaragozanos. Y aquí, en la conexión con la calle del Coso, una muchedumbre enfurecida detiene al ejército francés e incluso consiguen reconquistar algunas casas de esta calle. En esta lucha incluso había mujeres con fusil y niños, es decir, estaba toda la ciudad luchando contra los franceses. Por ese motivo, la calle Quemada ahora
bueno, desde entonces se llama calle Heroísmo. Se hace difícil imaginar todas esas batallas y conflictos que tuvieron lugar en estas mismas calles de Zaragoza, Así ¿no? es. Zaragoza es una ciudad heroica y leal. Y también hay una ciudad menos heroica que Zaragoza, que se llama Sopron, donde contamos una historia de fidelidad y lealtad increíble. Te dejo el vídeo por aquí, que lo tenéis que ver después de ver este vídeo. Y por supuesto, suscribiros al canal. Merecedor el vídeo de ser visto Sí. merecedor sobre todo el canal de tu suscripción gratuita y disfrutable. Continuamos. Y desde el icono de Zaragoza, la Basílica del Pilar, cuéntame cómo era el día a día de un defensor. Como se imaginarán, era duro, pero a la vez muy fácil de explicar. Durante el día consistía en pelear contra el francés. En todo momento os podía ocurrir algo y había que luchar permanentemente contra el francés. Y por la noche, si en alguna ocasión no se continuaba con la lucha, había que aprovechar ese tiempo para reforzar las defensas, para cavar zanjas y también, lamentablemente, para enterrar a los difuntos. Entonces no había descanso alguno. No había descanso. Además te acompañaba permanentemente, al igual que el día de hoy, el cierzo, ese viento tan característico y fuerte de Zaragoza que los que no lo han sufrido no pueden comprender lo duro que es, sobre todo en invierno acompañado de escarcha y buen frío. Muchas veces del viento que hace no puedes ni respirar. Exacto, perfectamente. Ahora el audio está bastante afectado, pero es que el cierzo es lo que es. Estar al lado del Pilar nos ayuda a explicar lo que hacían los pobladores de Zaragoza en su tiempo libre, que era acercarse aquí para rezar, para dar gracias a la Virgen y para recuperar esa moral que les ayudaba en la lucha. Durante el día y durante la noche podías ver aquí voces, sollozos, gritos, gracias a la Virgen y también peticiones. Gente que venía, que volvía a sus posiciones y un flujo constante de gente. Entonces el Pilar actualmente, tú entras, es un lugar que hay mucha gente pero silencio total. Una calma total. Y podemos decir que aquí había unos gritos, algarabía, una devoción inaudita. Exacto, el caos en la ciudad era total y por supuesto eso incluía a esta plaza y al templo de la Virgen del O sea, Pilar. venían a recargar, digamos, fuerzas, energía y moral. Exacto, por eso decimos que la Virgen del Pilar es un factor importantísimo dentro de la lucha de los sitios de Zaragoza. El 6 de febrero de 1809, los franceses, siendo conscientes de esto, bombardean la Basílica del Pilar. Y eso, por supuesto, daña no solo al edificio, sino a la moral de los zaragozanos, que ven eso como el mayor de los ataques, ya que el Pilar es lo más querido por los zaragozanos. Y posiblemente con eso consiguen levantar aún más la moral. Exacto, con eso crean rabia dentro del zaragozano que dice no, esto no te lo permito, esto no puedes hacer. Es una constante en la historia de España, ese fervor por los santos y por las vírgenes a la hora de defender los valores más profundos del ser humano. Estamos detrás del Pilar y ¿qué me querías mostrar? Pues en esta fachada posterior del Pilar, lo que da a la ribera del río Ebro, que nos acompaña de hecho el cierzo que antes nombrábamos, pero en esa fachada podemos ver desperfectos que todavía duran, desperfectos fruto de los golpes de la artillería francesa. Son numerosos los que podemos encontrar, pero aquí vemos 3 muy visibles. También se aplicaba otro estilo de motivación que es muy aragonés. Exacto, era normal reírte de las desgracias, de las propias desgracias, para levantar el humor y la moral. Si un joven estaba por aquí, un veterano le decía, pero a ver, ¿de qué te quejas? Si tienes los 2 brazos y las 2 piernas, puedes continuar luchando y estás perfecto. Y el joven procesaba esa información y en el fondo decía, bueno, sí, tienes razón, venga, con fuerza, coraje y rasmia, que se dice aquí, a por ellos. Por ejemplo, también podía decir un veterano, un joven, tú 7 días sin comer los aguantas. Y el joven decía, pero si estoy muriendo de hambre, ¿cómo le puedes decir eso a los ojos? Pero en el fondo sabía que lo hacía por subir la moral, el humor y por hacer posible que la lucha continuara, para buscar la victoria totalmente. Si el veterano lo hacía, el joven quién era para no hacerlo. Exacto, si el inválido y el veterano podían, el joven podía y debía. El arco del Deán fue testigo de muchas luchas. ¿Cómo eran estas luchas? Así es, pues se luchaba con lo que se tenía. Fusiles, navajas, piedras, tejas, palos, cualquier cosa servía como arma contra los franceses. Estos mismos describían lo de Zaragoza era algo que nunca antes habían visto un sitio similar.
La idea de los defensores era clara: resistir hasta las últimas consecuencias. Había que resistir. La ciudad estaba sumergida en un fanatismo de resistencia y la opinión de los defensores era unánime: ni se podía ni se debía rendirse. No era opción. No era opción. Los franceses sabían que contra la lucha cuerpo a cuerpo no podían. Es decir, contra el genio aragonés y el valor español, los franceses no podían vencer. La rabia de los defensores era que los franceses habían planteado una batalla que en su totalidad no era cuerpo a cuerpo, sino, como catalogaban los defensores, era una táctica cobarde de simplemente minar y destruir la ciudad. Y así lo demuestra Palafox en una comunicación que hace con el mariscal Lannes. La conquista de esta ciudad hará mucho honor al señor mariscal si la ganase a cuerpo descubierto, no con bombas y granadas, que solo aterran a los cobardes. Frase de Palafox. ¿Y cómo eran esos últimos días del sitio? Pues básicamente los últimos defensores, cuando acababan de luchar y se reunían con otros defensores, lo curioso es que ni se reconocían entre ellos por el aspecto físico que tenían. El cuerpo manchado de sangre, sucios, de polvo, del humo, de ceniza. La ropa estaba ya sucia, rota, estaban cadavéricos, famélicos. Simplemente no se reconocían unos a otros. Y no se podían rendir, claro. Había una cosa clara: Zaragoza ni podía ni debía rendirse. Repito, ni podía ni debía rendirse. Y a pesar de esto, el sitio continuaba simplemente porque un grupo de locos se obstinaban en luchar y mantener para España este trozo de polvo y cenizas que era Zaragoza. Has definido Zaragoza como un montón de cenizas, ¿no? Así es, Zaragoza después de los sitios quedó prácticamente destruida, pero actualmente es una de las ciudades más bellas de España y te dejo este vídeo por aquí donde os mostramos todo lo que hay que ver en Zaragoza, una ciudad de 10, bellísima. Que lo merece, incluyendo sí. esta preciosa iglesia. Sí, una iglesia impresionante, tan impresionante como la suscripción al canal de La Latina. Que efectuarás en breve si no lo has hecho ya, porque vas a encontrar cositas muy buenas para ti. Muy bien, continuamos. Poco a poco se acerca el día en el que Zaragoza cae, ¿no? Así es, la situación dentro de la ciudad de Zaragoza es extremadamente penosa. La disentería y el tifus se cobran cada día 700 muertes. Cada día 700. Y un problema importante es que ya no hay personas para poder enterrar estos cadáveres. Por lo tanto, hay nuevos focos de enfermedad por toda la ciudad. Simplemente la ciudad ya no da abasto. No da abasto. Los defensores están exhaustos, están cansados, no tienen fuerzas y se desploman en las posiciones. No por el fuego enemigo, sino por el cansancio y la falta de alimento. Llevan días, semanas sin comer nada de alimento. Ya han llegado a su límite. Así es. Y otro problema y principal es que ya no hay fuerzas para reemplazar a los defensores que van cayendo. Simplemente no queda nadie en la ciudad. No queda gente para luchar. Y con lo que comentas, poco a poco se acerca lo inevitable, ¿no? Así es. El 19 de febrero de 1809, Palafox, ya enfermo, cede sus poderes a la Junta presidida por Pedro María Ric, el cual examina la pésima situación de la ciudad, carente ya de fuerzas humanas y materiales para continuar la lucha, y al día siguiente rinde la ciudad. Los pocos defensores que quedan, al escuchar esto, entran en cólera y dicen que ellos no se van a rendir, que van a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Finalmente, el 21 de febrero pasa lo inevitable. Zaragoza es rendida y los pocos defensores que quedan van saliendo por esta calle, por la Plaza del Portillo, lo que sería la Puerta del Portillo, a los delante de los franceses. Vaya imagen debe ser esa. Imagen triste. Los franceses lo que más se sorprenden es del estado, del aspecto físico y de la escasez de los últimos defensores de Zaragoza. Y lo mejor que voy a hacer es leerte lo que vio un soldado francés que lo escribió posteriormente. Cierto número de jóvenes, de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, sin uniformes, fumando indiferentes, se alinearon frente a nosotros. Pronto nos fue dado contemplar la llegada del resto del ejército, una multitud pintorescamente variada y compuesta por gente de toda edad y condición. La mayor parte vistiendo ropas de campesino. Los oficiales iban montados en mulas o en burros, y únicamente podían diferenciarse de sus hombres por sus tricornios y largas capas. Todos fumaban y charlaban,
pareciendo indiferentes a su inmediata expatriación. La mayoría ofrecía un aspecto tan poco militar que nuestros hombres manifestaban en voz bastante alta que nunca deberíamos haber tenido tantos apuros para vencer a esa chusma. En la Plaza San Felipe, donde se encontraba la famosísima Torre Nueva de Zaragoza, que ya no la tenemos, cuéntame cuáles fueron las bajas del segundo sitio de Zaragoza. Pues mira, por parte del ejército francés podemos contar con unas 10.000 bajas. Lo interesante es que el ejército francés usó 80.000 kilos de pólvora para dinamitar prácticamente Zaragoza. 80.000 kilos, que no podemos ni estimar. Por el lado de los españoles, zaragozanos y resto del ejército, murieron 54.000 entre militares y civiles. Lo interesante es pensar que Zaragoza era llamada la Florencia de España. Era una ciudad bellísima que quedó básicamente en sus ruinas. La población de Zaragoza era de unos 55.000 habitantes antes de empezar los sitios y al final quedaban 12.000 habitantes. Eso es prácticamente un quinto de la población inicial. Allá se ve la Basílica del Pilar y nosotros estamos en la otra ribera del río Ebro, ¿no? En el Parking Macaná. Así es, y este lugar tiene una historia importantísima. En los años 50, el alcalde Gómez Laguna informó que en unas obras, en unas excavaciones, encontraron aquí, detrás mío, miles y miles de cráneos. Posteriormente se tapó, se hizo el parking como veis ahora. Los cadáveres que había eran zaragozanos y zaragozanas que murieron en los sitios. Unos 15.000 hay aquí enterrados debajo de este parking. Estamos hablando pues de una fosa común de eso. Sí. Los franceses cuando entraron en la ciudad vieron el estado tan deplorable, no había ni higiene, cadáveres por todos lugares, que decidieron coger todos los cuerpos y meterlos en esta fosa que ha quedado en el olvido, porque no hay ninguna placa, ningún monumento, ningún recuerdo de los héroes que dieron su vida por Zaragoza y por España. Y como tal, nosotros queremos leer unas palabras que dijo Benito Pérez Galdós sobre los sitios de Zaragoza. Zaragoza se rendirá, la muerte al que esto diga. Zaragoza no se rinde, la reducirán a polvo. De sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo. Caerán sus 100 templos, su suelo abriérase vomitando llamas, y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos. Pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde. Bueno, esto ha sido el final del segundo sitio de Zaragoza. Hemos englobado en este ciclo primer sitio y segundo sitio con unos documentales que yo creo que han estado a la altura del hito histórico que tratábamos. Tenemos que decir, documentales únicos, no existe un contenido como tal en YouTube, no existe, lo hemos hecho aquí, dos zaragozanos que llevamos a Zaragoza en el corazón, aunque llevamos más de 11 años fuera de esta tierra. Esperamos que os haya gustado, si es así podéis darle a me gusta, suscribiros al canal porque yo creo que lo merece y nos veremos en otras ocasiones, ¿no? Y sobre todo compartir este contenido porque realmente esta historia la tiene que conocer todo el mundo. Adiós.